Hola mis amados hermanos, bendiciones a todos. Estoy nuevamente aquí delante de ustedes llevando el quinto video de esta continuidad que hemos seguido de Proverbios 6 del capítulo 16 al 19. En los 4 videos anteriores hemos hablado de 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 que abomina su alma. Hablamos que aborrecer es despreciar, o sea que Dios tiene alma y que en esa alma desprecia, aborrece y ve con malos ojos a los seres humanos que practicamos este tipo de pecados. El primer pecado del cual hablamos fue los ojos altivos, aquellas personas que miran con desprecio a los demás, aquellas personas que sobresalen la arrogancia en su ser humano y que los ojos simplemente demuestran lo que hay en el corazón. De la misma manera, el segundo video hablamos de la lengua mentirosa, aquellas personas que son muy dadas a hablar, aquellas personas que su corazón está entenebrecido y que por ello van a decir cosas malas de sus hermanos. El tercer video hablamos de las manos derramadoras de sangre inocente, que son aquellos que hace cosas indebidas y que no solamente Jesucristo habló de ejecutar las cosas malas, sino de pensarlas, como decía el cuarto video, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Inicuo es algo malo que habita en nuestro corazón y que le damos lugar y que de él se ejecutan cosas malas contra alguien. Entonces, si ustedes ven, cada uno de esos videos tiene que ver con una parte de nuestro cuerpo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos malos. Hoy vamos a hablar de una quinta característica o un quinto pecado, que quienes practicamos ese tipo de situaciones somos aborrecidos por Dios y nos ve como algo abominable. Y lastimosamente, a veces quienes ya conocemos a Jesús, quienes hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no estamos ajenos a cometer este tipo de pecados. Y vamos a leer la base bíblica, es siempre Proverbios 6, capítulo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el versículo 18 en la segunda parte dice: los pies presurosos para correr al mal. ¿A qué se refiere los pies presurosos para correr al mal? Son aquellas personas que no conocen a Cristo. Y aquí quiero hacer una salvedad. El hecho de no conocer a Cristo no significa que no le hayas aceptado. Entonces, aparentemente es una contradicción la que estoy diciendo, pero no, mi amado hermano. Muchos de nosotros ya hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, le conocimos, pero con nuestro actuar pareciera que nunca lo hemos conocido en realidad, porque los pies que son veloces para ir a hacer lo malo, a eso se refiere los pies presurosos a correr al mal. Pies que se dan a la tarea de hacer lo malo y de correr, de que no tienen la capacidad de detenerse para no para evitar cometer el pecado, sino que ellos tienen la capacidad de correr hacia el mal. Cuando se forman imaginaciones malvadas en el corazón, dice el libro de Isaías 59:7, los pies siempre van a ser rápidos para ejecutar lo malo. Dice Mateo 12:33, los caminos que los pies siguen en la vida revelan la condición del corazón. Es decir, que si en nuestro corazón existe maldad, los pies, volvamos al video anterior, hablamos de que si en el corazón existe algo malo, él lo va a mandar al cerebro la orden de hacer lo malo, y el cerebro va a ordenar a cualquier órgano de nuestro cuerpo, en este caso los pies, que nos van a llevar a hacer el mal. Cuando nos llevan a lugares mundanos, cuando nos llevan a fomentar una mentira, a impartir un chisme, cuando nos llevan
a un bar, cuando nos llevan a un lugar donde sabemos que vamos a ir a cometer pecado, cuando nos llevan a una cama ajena con una mujer ajena que no es la nuestra, o a las mujeres con un hombre, un varón que no es el suyo, son los pies quienes te llevan a ejecutar el mal. Claro, primeramente fue pensado en nuestros corazones, pero los órganos son el pie los que te llevan a hacer el mal. Los pies que son rápidos para hacer travesuras son personas, lógicamente, que no tienen buenos pensamientos en su corazón ni en su mente y no pueden rechazar la oportunidad para hacer el mal. Cuando se presenta, no lo dudan, lo piensan, lo razonan y lo ejecutan a través de los pies que los llevan a hacer las cosas indebidas. Y dice Proverbios 7:22, va tras ella enseguida, como un buey va al matadero, o como un tonto va a la corrección. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que cuando en nuestro corazón está el pensamiento de hacer el mal, los pies corremos literalmente para hacer el mal. Creamos las condiciones. Ayer voy a ser un poco atrevido de conversar algo que me hablaba un amigo. Y me decía, lo voy a contar como un testimonio, lógicamente sin nombrar, porque yo no le he pedido permiso para hacerlo, pero me decía una persona ayer, ¿sabes? Cuando yo andaba alejado de Dios, yo tenía, me mencionó nombres, no voy a entrar en tantos detalles, varias mujeres aparte de la que yo tenía. ¿Y sabes qué? Me dice, yo solo esperaba la oportunidad mínima que la vida me presentara para yo llevar a cabo a tener relaciones sexuales con esas mujeres. Mi esposa me decía, mira, voy a ir donde un familiar fuera de Managua. Yo me hacía el que no quería que fuera, pero al final le decía, pues ni modo, anda, es necesario que vayas. Pero yo sabía que en cuanto esa persona se fuera, yo iba a correr a irme a encontrar con otra mujer, o a buscar la más mínima oportunidad de tiempo que mi esposa no estuviera cerca de mí para ir a encontrarme con alguien e irme a acostar con esa mujer. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, que la persona que vive así corre, va como un buey, va al matadero, que lo llevan, que lo transportan. Este pobre animal va forzado y nosotros, dice la Biblia, que un hombre sin Dios es peor que un asno, es peor que un buey, porque apresuramos nuestros pasos para ir a hacer el mal. Nos damos a la tarea de mover nuestros pies para ir a conversar con otra persona y hablar del prójimo, hablar de los demás, llevar el cuento, llevar la historia que ni siquiera sabemos si es verdad. Correr hacia el mal es estar ansioso de poner algo a alguien, de arreglárselas con algo, de conseguir algo mediante el engaño o la astucia. Pies que se precipitan hacia la maldad puede ser visto como una persona que está entusiasmado, que está completo, que se siente completo de que la condición fue creada para ejecutar el pensamiento malo de su cerebro y llevar a cabo los planes que fueron maquinados en el corazón. Esto sucede cuando sabemos lo que hay que hacer, que es lo correcto, y elegimos lo contrario. El pecado en su propio castigo nos va devorando interiormente. Miren, mi amado hermano, cuando nosotros ejecutamos un pecado, antes de llevarlo a la práctica, ese pecado conquistó nuestros pensamientos. Y ese es el problema y la visión que muchas veces no tenemos. Dice Proverbio 10:23, es como un deporte para un tonto hacer travesuras. Imagínense, es como un hobby para el pecador. Hacer el pecado es como un hobby. El hobby es algo que le gusta, que le apasiona, que le causa placer. Entonces dice que el pecado para la persona que hace el mal es como un deporte. Y Proverbios 7:16 advierte, su maldad volverá sobre su cabeza y su violento trato caerá sobre su propia senda.
Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a pagar, va a cosechar. La persona esta que me daba testimonio ayer me decía, ¿sabes qué? Quiero comentar algo. He estado viendo los videos tuyos desde hace algún tiempo y es tan bonito darse cuenta que lo que dice la palabra es verdad y ha sido una guía para mi vida, para haber sido confrontado por la palabra, y hoy en día, gracias a Dios, he restaurado mis pasos. Esa misma persona, y qué bendición, qué bonito se siente. La gente que se deleita en llevar a cabo todo tipo de maldad sabe que lo que está haciendo es malo. Uno puede atestiguar, porque yo también he cometido pecado. No quiero que me veas como el que me presento, como el santulón, como el que bárbaro, ahora es el santo, solo le faltan alas, pueden decir algunos. Pero bueno, no es eso. Casualmente, porque como hemos vivido la vida y porque como hemos hecho cosas indebidas y hemos tenido consecuencias por esas cosas que hemos vivido. Y entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros apresuramos nuestros pasos para hacerle trampas o para crear un ambiente de hacer caer a los demás. Eso pasó con Jesucristo, los sumos sacerdotes. En el libro de Marcos capítulo 14 se ve cómo ellos tramaban cosas en contra de Jesús. Pues de la misma manera, en ocasiones las personas que cometen ese pecado de ser presurosos sus pies a cometer el mal, tienden trampas contra ti. Pero otras veces eres tú el que te das a mover tus pies para tender trampa en contra de los demás. Los hombres malvados pueden hablar, dice la Biblia, de paz con sus vecinos, pero la maldad está en sus corazones, dice 28:3. O sea, que la persona que tiene pies ligeros para hacer el mal tiene otra característica: es hipócrita. Es hipócrita porque delante de uno o delante de la persona que vamos a ocasionar el mal presentamos una imagen, pero detrás apresuramos los pasos para ir a hacer mal en contra de aquel que tal vez le hemos sonreído o le hemos saludado y hasta le hemos dado muestras de cariño. Pero hay alguien en contra quien, cuando nosotros tenemos pensamientos malos y nos apresuramos a realizarlos, entonces contra esa persona hemos fallado, y ese es contra Jesucristo, que hizo ese derramamiento de sangre o que le causaron ese derramamiento de sangre con el propósito de que tus pecados y los míos fueran perdonados. Pero cuando nosotros apresuramos nuestros pasos para irnos a sentar, dice el Salmo 1, en silla de escarnecedores y devorarnos, desmenuzar la vida de los demás, entonces ahí al quien le estamos siendo hipócrita es delante de Dios. Porque muchos de esos que cometemos pecado, vamos el domingo a la congregación, adoramos al Señor, tenemos privilegio, tenemos lugares de prominencia, somos líderes y aún así cometemos este tipo de males. Dice Proverbio 11, Salomón dijo que el favor de Dios está con el hombre que desea sinceramente saber y hacer lo que es bueno. Dice, pero por lo contrario, Proverbio 11:27 dice, pero al que busca la maldad, ésta le llegará. Dice la Biblia que el pecado llega un día que te alcanza. Entonces, cuando nosotros somos pies presurosos para ir a hacer el mal, no te olvides de eso, porque un día esa maldad nos va a alcanzar. Dice Proverbios 12:21, cuando la maldad que persigue un hombre malvado le llega, le viene de parte de Dios y llenará su vida de miseria. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces nosotros somos muy presurosos para hacer el mal. No tenemos la capacidad de ordenar a nuestros pies: detente, no vayas allí, no vayas a cometer ese pecado, no vayas a ese bar, no vayas a ese encuentro, no vayas a ese hotel, no vayas con esa mujer, no vayas a tocar lo que no es tuyo. Pero cuando nosotros le damos el libre albedrío a hacer estas cosas, dice la Biblia que la maldad nos viene, y que viene de parte de Dios y que llena nuestra vida de miseria. O sea que la persona que comete este pecado de pies presurosos a causar el mal tiene una vida miserable.
Eso lo dice la Escritura, y aunque suene muy fuerte, pero eso es lo dice la Escritura. Nosotros a veces somos tan doble personalidad delante de Dios, que cuando se trata de hacer el mal contra otro o de pecar, allí no nos ponemos a pensar que la vida nos va a dar el medio vuelto. Pero cuando los juicios de Dios vienen contra uno, ahí queremos presentarnos delante de Dios como: Dios, ten misericordia de mí. Dios, sé bondadoso conmigo. Dios, ¿por qué a mí? Y queremos presentar aquella imagen de pobrecito, pero hubiéramos tenido cuidado cuando movimos nuestros pies, cuando murmuramos de alguien, cuando fuimos a hacer lo malo contra aquella persona. Y es inevitable que la injusticia Dios nos la va a hacer pagar. Entonces, cuando se trata de hacer el mal, somos presurosos para hacerlo. Pero cuando viene el medio vuelto de parte de Dios y la justicia de Dios y el juicio de Dios viene, ahí nos queremos poner como víctima. Muchas veces tenemos esa doble moral. Dice la Biblia en Proverbios 28:14, el temor de Dios nos impedirá albergar el espíritu de maldad, porque el temor de Dios es odiar el mal. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué nosotros no detenemos nuestros pies para ir a hacer cualquier tipo de pecado? Porque se ha ido el temor de Dios en nuestra vida. Los que no tememos a Dios no podemos odiar el mal, mucho contrario, nos satisface el mal, nos agrada el mal. Constantemente estamos buscando nuevas maneras de pecar. Incluso hay personas, o habemos personas, porque todos hemos caído en esto. No podemos decir: no, yo soy tan puro y tan santo que lo que este hombre está diciendo es una mentira para mi vida. Todos hemos hecho este tipo de pecados, iniciando por mí más de alguna vez. Y a veces, dice la Escritura, en el Salmo 36, del 1 al 4, ni siquiera hay paz, ni siquiera dormimos por estar pensando qué es lo malo que vamos a ir a hacer. Tenemos esa ansiedad por ir a hacer el malo. Dice Salmos 34, 1 al 4, algunos del propio pueblo de Dios se alejan tanto de su amor que en sus corazones, como lo hizo Satanás una vez en el cielo, comienzan a conspirar para hacer daño a otros, óigase bien, a otros en el reino de su Padre Celestial. Causan problemas entre los santos con sus extraños pensamientos y actos de voluntad propia. ¿Qué está diciendo? Que aún en el camino de la fe podemos existir personas que somos dados a meterle el pie a los demás, a vituperar de los demás, a ir a causar perjuicio y daño a la vida de los demás, ir a dañar los testimonios de los demás, ir a murmurar en contra de los demás. Eso lo está diciendo la Biblia, no lo estoy inventando yo. Allí lo dice la Biblia. ¿Y qué pasa en Mateo 5:9? Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, haciendo una alegoría de la Biblia y poniendo palabras antónimas de lo contrario de lo que dice ahí, prácticamente Dios diría: malditos los hacedores de maldad, porque serán llamados hijos del diablo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que cuando tú vives tu vida como un pacificador, trayendo tranquilidad, que cuando lo ves un pleito ajeno, si te vas a meter, no va a ser para echarle gasolina, es para echarle agua, calmar, ser un pacificador, hablar de bien, orar por los demás. Cuando tú actúas de esa forma, tratando de calmar el problema, cuando tú no mueves tus pies con rapidez para ir a hablar de los demás, para ir a causar daño a otra alma del reino, entonces tú eres un pacificador. Pero si tú te das a la tarea como un líder, ir a murmurar de otro líder para que esa persona deje de estar con aquel y se venga conmigo, la Biblia dice que tú no eres un hijo de Dios, que tú eres el que actúa así, un hijo del diablo. Y lo digo con autoridad porque eso lo está diciendo la Biblia. Y cuando nos volvemos hacedores de maldad, entonces actuamos como hijos de Satanás, no como hijos de Dios. Dice la Biblia que la paz es preciosa y que sin ella los hijos de Dios no pueden aprender del conocimiento del Padre Celestial.
No puede una persona que no tenga paz en su corazón aprender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo contrario de la paz es una persona que vive en guerra contra todo mundo. Y entonces, la paz es una característica de Dios, algo que lo identifica a Dios. Dios es un Dios de paz y como tal sus hijos tienen que ser pacificadores. Entonces aquellos que corren, que mueven sus pies para estar buscando problemas, eso no son hijos de Dios, aunque estén dentro de una congregación. Y lo digo con la autoridad que la palabra me da. La Biblia eso está diciendo, que el que se detiene, busca la paz entre los hermanos, busca la unión, ese es un pacificador y ese es un hijo de Dios. Pero el que por el contrario mueve sus pies para ir a causar discordia, ese no es un hijo de Dios, ese es un hijo del diablo. Entonces, ¿cómo se va a contrarrestar los pies que corren rápidamente hacia la maldad? Número uno, lo que decía, el temor de Dios es algo que te va a hacer ser un hombre prudente, una mujer prudente, que no va a correr a echar a andar sus labios ni causar mal contra los demás. Salomón lo dijo muy claramente en Proverbios 8:13. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor de Jehová es odiar el mal. Si te encuentras ansioso por involucrarte en el mal, puedes estar seguro que bíblicamente no le temes a Dios. Aquellos que temen al Señor odiarán hacer el mal, evitarán activar el mal en ellos, no lo tolerarán ni estarán ansiosos por correr a ir a practicar cosas malas. Número 2, recuerda, necesitamos renovar ese temor de Dios para que seamos prudentes en saber el momento adecuado en que tenemos que detenernos de no estar haciendo el mal. Número 2, traten rápidamente con el mal. Salomón en Eclesiastés 8:19 dijo, porque la sentencia contra una mala ejecución, contra una mala acción, no se ejecuta con rapidez. El corazón de los hijos del hombre está totalmente dispuesto a hacer el mal. ¿Qué significa? Que nosotros en nuestra naturaleza humana estamos prestos para ir a hacer el mal, pero que un hijo de Dios con una mente renovada, con un corazón renovado, con pensamientos renovados, con llenura del Espíritu Santo, no debemos de tolerar los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones. ¿Por qué? Porque entonces Satanás va a tomar lugar, va a ser nuestro Dios y será quien nos va a impulsar a hacerlo a lo malo. Entonces, primeramente tenemos que renovar nuestro temor de Dios, saber que tenemos que honrarlo, saber que tenemos que comportarnos como hijos correctos delante de Él. Tenemos que ser imitadores de Dios y que los demás vean a Dios a través de tu testimonio y del mío. Pero ¿qué sucede? Segundo, cuando vengan los malos pensamientos a tu cabeza, trátalos rápidamente, recházalos, reemplázalos por pensamientos justos, por pensamientos de justicia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Cuando otros hablen mal, reprende esos pensamientos y retírate de tal conversación. Todo va a comenzar con eso. Si tú estás en una conversación y alguien viene con pies presurosos y tú te quedas, te fregaste. Te fregaste porque ya le diste cabida a esos pensamientos. Ya el temor de Dios se te va. Entonces, ¿qué necesitamos? Frenar a aquellos que vienen con pies presurosos de nosotros y decirle, ey, no me hables mal de una persona, no me vengas con cuentos, no me vengas con chisme, no me vengas con ese tipo de acciones, no me vengas a incitar, porque eso también sucede. Nosotros estamos queriendo servirle a Dios, pero nosotros tenemos conocidos que están en el mundo y vendrán a decir, no, vamos hombre, vamos a la fiesta, una cervecita no es mal, un traguito, venido. Tenemos que tener la capacidad de tratar con el mal y arrancar eso. Número 3, era lo que te decía, evita a las personas cuyos pies son rápidos para correr hacia el mal. Dice Proverbios 1, del 15 al 16, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. El consejo de Salomón a su hijo fue evitar la influencia de cuyos pies te harán precipitarte hacia el mal. No hagamos de estas personas nuestras compañías.
Saludémoslo, bendigámoslo, hablemosle, pero no seamos parte de la comunión con ellos, porque entonces cuando veamos que corremos más veloces que ellos para ir a hacer el mal. Y número 4, vamos a necesitar un guía, y ese guía es el Espíritu Santo. Jeremías 10:23 dice, no está en el hombre dirigir sus pasos. Cuando los hombres dirigimos nuestros pasos, como nuestra naturaleza carnal es caída, iremos a hacer el mal. Entonces lo que la Biblia dice, que si el hombre quiere que le vaya bien, deje que Dios, que el Espíritu Santo lo guíe para que entonces seamos guiados a buenos pasos. Dice el Salmo 37, 23 al 24, los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor. Mira con qué claridad nos está hablando hoy el Señor. Tengamos temor de Dios, tengamos claridad que no le conviene al hombre vivir bajo su voluntad. Y luego dejemos que nuestros pasos sean ordenados por el Señor. De esa manera nosotros tendremos la capacidad de apartarnos del mal camino. Y por último, piensa bien, mi amado hermano, antes de hablar o de actuar. Proverbios 4, 26 al 27 dice, reflexione sobre la senda de tus pies. La senda es el camino. Reflexiona hacia dónde te han llevado tus pasos. Ese amigo, que lo bendigo en el nombre de Jesús y lo felicito por haberse apartado de la maldad, me dijo, yo era presuroso para ir a hacer el mal. Entonces, mi amado hermano, reflexionemos, y me dijo, ¿sabes qué? El mal me llevó a unos lugares que yo jamás en mi vida me imaginé que podría hacer. Hice cosas que jamás en la vida pensé que era capaz de hacer. Y es lo que está diciendo Proverbios 4, 26 al 27. Dice, reflexiona sobre la senda de tus pies, entonces todos tus caminos estarán seguros. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Qué está diciendo? Hombre, si la vida te ha traído hasta aquí, ponle un alto, encarrílate en el camino del Señor, y tus pasos estarán seguros. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué significa la izquierda y la derecha? No te desvíes cuando llegue la tentación a apartarte del camino, de la senda correcta, que es el camino de Cristo. Y dice el Salmo 119, versículo 101, es un salmo larguísimo. Retiro mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Lee la Biblia. Instrúyete en la Biblia. Muchas veces, y esto lo he reiterado, los que tenemos el don de maestro caemos mal porque dice mucha gente que somos aburridos, porque la gente está acostumbrada a que le griten, a que le toquen sus emociones. Pero cuando venimos y ponemos muchos textos bíblicos, la gente dice, qué aburrido. Pero es la Biblia la que nos da el camino y la senda correcta a nuestras vidas. Lo está diciendo, retiro mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. Si tú guardas la palabra, dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú tienes conocimientos, la atesoras en tu corazón, entonces tus pies se van a dirigir por buen camino. Dice Proverbios 3 del versículo 5 al 6, confía en el Señor y Él dirigirá tu camino. Reconozcamos el liderazgo de Dios en nuestras vidas para que nuestros pasos sean correctos. Y dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que no vamos a caminar a ciega, que la palabra de Dios, cuando la conocemos, cuando la retenemos y cuando la llevamos a la práctica, dice la palabra de Dios que va a ser la guía para que tengas pasos seguros, para que solamente te dirijas al buen camino, a la presencia del Señor. Así que, mi amado hermano, todos hemos hecho alguna acción mala y por eso vamos a orar y le vamos a pedir perdón a Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has hablado esta mañana a través de este video, de este día sábado.
Te pedimos, Dios, que nos perdones porque más de alguna vez o muchas veces no hemos tenido la capacidad de refrenar nuestros pasos, los cuales nos han llevado a hacer cosas malas, a pecar, a alejarnos de ti, Señor. Ahora venimos y te pedimos perdón por ello, pero renovamos nuestro pacto contigo. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu temor, Señor, para que entonces tú dirijas nuestros pasos, tú seas nuestra lámpara, nuestro guía en nuestro camino. Tu Santo Espíritu dirija nuestros pasos hacia lugares de bendición. Si vamos a mover nuestros pasos es porque vamos a proclamar tu palabra, porque vamos a llevar las buenas nuevas del reino, porque iremos a bendecir a quienes lo necesiten. Pero refrena nuestros pasos para no ir a lugares de maldad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, a tener cuidado, a tener la sabiduría y el temor de Dios para que nuestros piecitos no nos lleven como oveja al matadero, dice la Escritura. Bendiciones a todos.